del modelo exportador a la sustitución de importaciones. La crisis económica mundial que se desató en Nueva York en 1929 repercutió en la economía mexicana. Era un mercado de exportación de materias primas y de importación de productos terminados. Las grandes economías en Europa y Estados Unidos de América se concentraron en producir armamento y productos útiles para los soldados, reactivando la economía de guerra. En 1940, durante el mandato de Manuel Ávila Camacho, se adoptó el modelo económico de sustitución de importaciones. Se comenzó a producir en nuestro país una serie de productos que en el pasado solo se importaban. La producción de manufacturas nacionales, se regularon los precios y se gravaron con fuertes impuestos las importaciones mediante una política de gobierno llamada proteccionismo. Tras la revolución de nuestro país tenía una economía principalmente agrícola, pero adoptar el nuevo modelo económico obligó al crecimiento industrial que provocó un incremento a la población urbana, pues muchas personas dejaron el campo para ir a la ciudad a trabajar en las nuevas fábricas. Milagro mexicano. A partir de 1940 México dio un inicio hacia una etapa llamada el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia una información de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana, de 1940 a 1956. Según la economía, un periodo de crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como un crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumenta, pero sin las bases sólidas que es la libre competencia que le permite desarrollarse económicamente. En 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, garantizó un mercado para la nueva empresa, entre el desarrollo industrial mundial y la industria bélica. Sin embargo, en este punto llamado oro negro, no era una fuente de riqueza básica para nuestro país, como sí era la agricultura. Eso cambió con la exploración de nuevas zonas petroleras que convirtió a México en uno de los productores y exportadores de petróleo más importantes del mundo. Entre 1978 y 1981, México petrolizó su economía, 75% de las exportaciones totales del país provenía de Pemex, al tiempo que se abandonaba el apoyo de la producción agrícola, que se había sido una importante fuente de los recursos. Limitaciones del proteccionismo y rezago tecnológico. Durante el milagro mexicano con la sustitución de importaciones, una de las principales políticas del gobierno fue el proteccionismo hacia las empresas mexicanas. Con el impulso del proteccionismo en 1944 y 1958, las empresas mexicanas crecieron, pero no la tecnología propia, ya que se pensaba que lo mejor era adquirir maquinaria extranjera y no proporcionar el desarrollo tecnológico con los profesionistas que ya estaban preparando en las escuelas técnicas y universidades. Esto provocó a largo plazo que la maquinaria adquirida se volviera obsoleta y que no existieran condiciones de desarrollo tecnológico adecuadas para generar tecnología competitiva, lo que propició una dependencia tecnológica de los países con tecnología propia. El esquema proteccionista en que se basó el desarrollo industrial de México desde los años 40 no era ya una opción viable a finales de los 60, por el rezago tecnológico y la dependencia económica, porque no invirtieron en tecnología y la consecuencia fue una producción escasa y deficiente. La expansión de las fronteras agrícolas y los contrastes regionales. Nuestro país tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, una diversidad de climas y de orografía que le da singularidad en el mundo. Más de la mitad de su superficie nacional es semiárida, es decir, que tiene una poca disponibilidad de agua, lo que dificulta la producción agraria. Esto se volvió un problema especialmente sensible a partir del reparto agrario y el sistema de equidad en los gobiernos prosrevolucionarios que, desde que el mandato de Álvaro Obregón, otorgaron créditos y promovieron la infraestructura hidráulica para impulsar al campo. A partir de 1940, al final del sexenio de Lázaro Cárdenas, se construyeron grandes obras de irrigación en nuestro país, para favorecer principalmente el sembradío de cultivos comerciales dedicados a la exportación
exportación y en la marca de fronteras más allá de lo geográfico. Es decir, se deseaba producir de manera permanente ciertos productos durante todo el año, sin depender de la temporada de lluvias. El cambio agrícola que se gestó en el reparto agrario del triunfo de la Revolución trajo una expansión en las fronteras agrícolas. Los cambios de las actividades económicas del norte de la industrialización de este periodo marcaron uno de los contrastes de las 6 regiones en que México se divide en el modo en que se define. El norte, con población predominante criollo mestiza con un clima árido, ha sido base de la industria maquiladora de las minerías y la agricultura de exportación. El centro gira en torno a la megalópolis de la Ciudad de México, lo cual es la base de los problemas de la Unión, requiere grandes cantidades de agua y alimentos frescos. El sur es el territorio predominante campesino e indígena con cambios sociales regionales en el que se han impulsado procesos en la industria petrolera, pero sin cambiar los mecanismos de desigualdad en que predominan. La crisis del campo. Los gobiernos postrevolucionarios repartieron tierras, construyeron infraestructura de irrigación y apoyaron al sector campesino, de modo que el sector agrícola fue el más importante para el país durante décadas. Después de la gestión de Cárdenas en 1940, el gobierno mexicano abandonó el ideal revolucionario de apoyar al campesino pequeño propietario para trabajar en la autosuficiencia alimentaria. En Estados Unidos de América se desarrollaron técnicas para hacer más productiva la agricultura e intentar satisfacer la demanda de alimentos. Produjeron semillas de especies mejoradas, supuestamente más resistentes, potentes fertilizantes y pesticidas, que probaron en varios países del tercer mundo, entre ellos México, lo que se conoce como la Revolución Verde. En 1943, la Fundación Rockefeller introdujo en México una oficina especial para poner en práctica estas innovaciones tecnológicas en algunas áreas, principalmente en las planicies, es decir, el centro, el norte y el occidente de nuestro territorio, pues ofrecían las condiciones ideales para este proyecto. Esto marcó graves desigualdades a lo largo plazo en el campo mexicano. Se introdujeron nuevas variedades de trigo y maíz y un nuevo cultivo, la soya. Se utilizaron grandes cantidades de agua, combustible para la maquinaria y dinero, lo que afectó la industria nacional y desgastó los sueldos volviéndolos pobres y áridos. La crisis del campo se agudizó con la Revolución Verde y miles de campesinos tuvieron que abandonar sus tierras para buscar trabajo en las ciudades.